Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar a trabajar otro contenido de nuestro plan de estudios, el cual se llama ciclo celular. En este caso vamos a trabajar lo que es la división celular mitótica. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Ustedes van a caracterizar el comportamiento de qué cosa, del material genético durante el proceso de mitosis, durante el proceso de ciclo celular y obviamente el proceso mitótico. Vamos a revisar entonces de lo que era la clase anterior que el material genético se podía mover entre cromatina, que era el material genético condensado, y el cromosoma, que era el material genético muy condensado. Entonces, durante el ciclo celular, el material genético va a tender a comportarse de estas dos formas, tanto de cromatina como de cromosoma. Eso es lo que vamos a ver entonces durante la clase. Cuándo se convierte en cromatina y cuándo se convierte en cromosoma. Otras ideas que deberíamos tomar en cuenta es el concepto de haploidía y el concepto de diploidía. Cuando nosotros hablamos de diploide, que es el más fácil, vamos a hablar de dos juegos cromosómicos, por ende, dos conjuntos. Nuestras células están compuestas por dos conjuntos celulares. El conjunto de la mamá, que es este de acá, y el conjunto del papá, que es este de acá. Cuando ustedes observen el concepto diploide, siempre piensen en lo que dice 2N. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, 2N, ¿cuántos cromosomas tiene? Tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5 y tiene 6. Cuando hablamos del concepto haploide, en cambio, estamos hablando de un solo conjunto. Puede ser o de la mamá o del papá. Usualmente, las células haploides son las células sexuales, los gametos. Cuando yo observo N, en este caso, entonces sería un conjunto de cromosomas. ¿Y cuántas cromosomas tengo en este conjunto? Tengo un cromosoma, tengo dos cromosomas y tengo tres cromosomas. Entonces, si yo esto lo aplico a lo que es el cariotipo, el número diploide de la especie humana es 46, ¿cierto? 46. Pero de estos 46 vamos a tener dos conjuntos, el conjunto de la mamá y el conjunto del papá. Estos conjuntos, entonces, si yo los separo, vamos a tener 23 cromosomas que son paternos y voy a tener 23 cromosomas que son maternos. Y eso me explica el por qué tengo un cromosoma de cada conjunto. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy partiendo acá, uno es de la mamá y el otro es del papá. ¿Ya? Ahora, este concepto de haploide y diploide lo vamos a observar mediante estas formas en cómo el cromosoma o el cromosoma se va comportando. Perdón. Si yo observo acá que N es el número de cromosomas o el juego cromosómico o el conjunto de cromosomas, y C es cuánto ADN existe, entonces tendremos que ser capaces de determinar cómo es cada uno de estos en términos de N y de C. El primero, como tengo un solo conjunto de cromosomas, es N, y como es solamente una cantidad de ADN, es C. ¿Ya? El segundo, tengo dos cromosomas iguales, uno materno y otro paterno, y si ustedes se dan cuenta son iguales tanto en el centrómero que está acá, en el tamaño, por ende tengo dos conjuntos, por ende son 2N, ¿ya? 2N, ¿y cuántas entidades tengo aquí? Tengo 2C, ¿ya? En el tercero, si bien acá tengo dos juegos cromosómicos que son
2N, porque son dos juegos cromosómicos, ahí, cada juego cromosómico me está aplicando 2C, ¿ya? Nosotros les hablamos, por ejemplo, en términos de 2C, cuando el material genético es simple. Miren aquí, tengo un juego cromosómico, ¿cierto? Ya, pero este cromosoma está compuesto por dos cromátidas hermanas unidas. Por ende, son dos copias del cromosoma. Por ende, es un juego cromosómico. N es igual a 2C. Siguiente. Miren, ¿cuántos juegos cromosómicos tengo acá? Uno solo, porque son dos cromosomas distintos. N. Y esta N, ¿cuántas C me da? 2C, como está acá. ¿Ya? Este de acá, ¿cuántos juegos cromosómicos me da? Dos juegos cromosómicos. Juego 1, juego 2, pero me entrega 4C porque son 4 cromátidas. Y el último, que serían dos juegos cromosómicos, y estos dos juegos cromosómicos me arrojarían 4C. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque durante el ciclo celular, el material genético se puede comportar como N, convirtiéndose en haploide, como 2N, siendo diploide, N, 2C, 4C. Y eso va a depender, obviamente, de la concentración de material genético que tenga la célula. Entonces, los cromosomas, el material genético y la cromatina se va a comportar de diferentes formas según el estado del ciclo celular que tiene. Este ciclo celular, como yo lo veo acá, puede durar segundos, menos de un segundo, puede durar meses, puede durar años o puede durar toda la vida. Entonces, dependiendo del tipo celular, es cómo vamos a generar estos procesos de división celular. La primera etapa del ciclo celular es el periodo de interfase, que es el periodo de preparación celular. Y este periodo de preparación celular va a constar desde lo que es la etapa G1, que es lo que está acá, lo voy a encerrar, G1, S y G2. Algunas células van a contar de una etapa que se llama G0 o etapa de descanso celular o etapa de quiescencia, que es una etapa donde la célula decide no dividirse hasta un cierto tiempo. Entonces, durante esta etapa de interfase, la etapa de G1, ¿de qué se va a tratar? En la etapa de G1, la célula va a buscar la forma de cómo poder duplicar sus organelos, por ejemplo, las mitocondrias, por ejemplo, el retículo endoplasmático, por ejemplo, algunas proteínas que necesite. La idea es que durante la etapa de G1 la célula tenga todo ordenado y todo listo para poder realizar el proceso de ciclo celular. ¿Ya? Esa es la G1. En la etapa de S, la célula se encarga solamente de duplicar el material genético. Entonces, en S la célula va a entrar, por ejemplo, en 2N, ¿ya? 2C, que es lo que siempre entra, 2C, y va a salir con el mismo juego cromosómico, 2N, pero como va a duplicar, va a entrar a 4C. Vamos a tener 4 cromátidas, ¿ya?
lo voy a hacer de nuevo el 4, ¿ya? Para que se entienda mucho mejor. Ahí está. Ya. Entonces, en S vamos a duplicar el material genético, pero en términos de C. N se mantiene inalterable, no se cambia. Y en la etapa de G2 vamos a tener la etapa de chequeo de que todo lo que nosotros hicimos, tanto en aumentar el tamaño celular, aumentar las enzimas, generar este proceso de duplicación celular, que todo esté bien hecho para poder pasar a esta etapa de división. Y esta división va a tener dos subetapas. La primera etapa se llama mitosis, que es la división del material genético que está dentro del núcleo. Y la segunda etapa se llama citodiéresis o citocinesis, que es la etapa donde el citoplasma se divide quedando dos células hijas. Chicos, entonces este proceso de ciclo celular lo que busca es generar dos células hijas a partir de una célula madre. Entonces, este proceso de crear dos células hijas, en este proceso que es mitótico, las células serán iguales a su madre, no tienen ninguna variación. Si yo tengo 20 cromosomas, en mi célula hija voy a tener 20 cromosomas. ¿Serán iguales a los cromosomas? Sí, serán iguales a los cromosomas. De eso se trata el proceso mitótico. Vamos a revisar entonces con más detalle cada etapa del ciclo celular. ¿Ya? Ahí están, obviamente, las etapas. Mire, si nosotros entramos a lo que es la etapa de profase, que es lo que está acá, desde aquí hasta acá, porque todo esto, de aquí más o menos hasta acá, es la etapa de interfase. Le vamos a poner aquí una I para que nos demos cuenta. En la etapa de profase, ¿qué es lo que vamos a observar? Primero, que el material genético que antes estaba descondensado porque se duplicó el material genético, empieza a condensarse. Si ustedes se dan cuenta acá, aquí estaba descondensado y luego el material genético volvió a condensarse. ¿Qué más observo? Que estas estructuras que están aquí en color amarillo, que se llaman cinetocoros, ¿ya? Me van a formar una estructura que se llaman usos mitóticos. Pero antes de que suceda eso, si ustedes se dan cuenta, se van a tender a alinear en extremos, ya, en los polos, ya, o en ambos sentidos del lado ecuatorial. ¿Qué otra cosa voy a observar? Que si aquí yo tengo una membrana nuclear, al inicio de la profase, al término de la profase, esa membrana nuclear desaparece. Entonces, ¿qué cosas veo yo durante la profase? Primero, la membrana del núcleo desaparece. Segundo, en este caso, los materiales genéticos se van a condensar. Y tercero, los cinetocoros que tengo allí, perdón, los centriolos que tengo ahí se van a alinear en el lado ecuatorial, ¿ya? O en los polos opuestos. Después de la etapa de profase, que está desde aquí hasta acá, yo voy a observar que estas estructuras que se llaman centriolos que estaban acá, ¿se dan cuenta? Van a lanzar unas proteínas que se llaman uso mitótico. Voy a marcar una acá y una acá. Todas las franjas blancas que ustedes observen son usos mitóticos. ¿Por qué lo hacen? Porque con esto van a lograr alinear todos los cromosomas en el medio, en el plano ecuatorial. Ustedes se dan cuenta, acá están todos los cromosomas en fila y están alineados por esta estructura que se llama uso mitótico en ambos lados. ¿Por qué es importante este uso mitótico? Porque estas fibras de uso mitótico durante la etapa que se llama anafase, que es desde aquí hasta acá, van a separar a estas cromátidas hermanas.
Ya, entonces, acuérdense que aquí estaban los cromosomas unidos, ya cromosomas dobles que están acá. Acá van a estar como cromosomas simples porque van a tender a dividirse. Después, cuando el cromosoma simple está dividido durante la anafase, que es esta etapa de acá, vamos a observar esta etapa que está acá, que se llama telofase, que es más o menos desde aquí hasta lo que es acá más o menos. ¿Ya? En esta etapa de la telofase vamos a observar que el material genético migra hacia los polos, ya hacia distintos lados, primera cosa. Segunda cosa, se vuelve a reactivar la membrana nuclear, aquí, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Tercera cosa, el uso mitótico que teníamos recién empieza como a disgregarse, porque ya no lo necesitamos. Y cuarto, el material genético empieza nuevamente a descondensarse. Hasta aquí nosotros tenemos la etapa de la mitosis, o sea, división del núcleo. Si ustedes se dan cuenta, nosotros empezamos con 2N, ¿cierto? Con dos juegos cromosómicos. Y 4C, porque lo habíamos duplicado en la etapa de interfase. 2N4C, 2N4C, 2N4C. Y aquí, desde lo que es la telofase, terminamos, ¿cierto? Con 2N, 2C, porque al final de la telofase, iniciando esta etapa que es la división del citoplasma, que es la citocinesis, vamos a realizar la división celular como tal. Entonces, cada una de estas células es 2N, 2C y la otra también es 2N, 2C. Vamos a observarla en otra diapositiva que tiene mucho más detalle. ¿Ya? Por ejemplo, con lo que yo les había mencionado, lo que es la profase. Acá tenemos una profase más o menos casi tardía. Aquí dice temprana, pero es casi tardía porque el material genético ya está condensado. Observamos de alguna forma un poco de lo que es la membrana nuclear, pero no se ve tanto. Y estamos observando aquí lo que son los centriolos. ¿Ya? Y aquí estamos observando la condensación del material genético. El nucleolo que no está por acá, y el nucleolo tiene que ver con el desarrollo de las proteínas. Los centriolos van a emitir unas fibras que se llaman fibras de Aster, que son casi las mismas fibras del uso mitótico, y va a tender a desaparecer la envoltura nuclear, por eso es que no se nota mucho. Les dije recién que 2N es igual a 4C. Vamos con la segunda etapa que se llama metafase, que es la que está acá. Lo mismo que les mencioné recién, los cromosomas están alineados en el plano ecuatorial. Estas mismas cositas, estructuras que se llaman centriolos, están en los lados ecuatoriales. Las fibras del áster están acá y estas mismas fibras del áster me van a generar estas estructuras que se llaman usos mitóticos, que están acá, ¿ya? Estas fibras de uso mitótico, lo que yo les mencioné recién, eran para poder lograr que estos cromosomas se pudiesen alinear. Pensemos, chicos, que la célula es tres dimensiones, largo, ancho y alto, y que esto de alguna forma está como en el centro. Entonces vamos a observar que se cumple la regla 2N porque tengo dos juegos cromosómicos, el juego de la mamá y del papá, y vamos a tener 4C. Tercera etapa, anafase. ¿Qué pasó acá? Los cromosomas que antes estaban unidos y alineados se separaron en cromátidas hermanas. ¿Ya? Vamos a observar otra cosa. Vamos a tener 4N en este caso. ¿Por qué 4N? Porque voy a tener 8 cromosomas, porque están separados. Y la telofase, vamos a observar que nuevamente este material genético va a tender a descondensarse, se van a alinear en diferentes lugares de lo que es la célula, lados opuestos, se reorganiza el núcleo en este caso, y
vamos a ver que el material genético comienza nuevamente a descondensarse. Hasta acá nosotros ya tenemos, ¿cierto?, lo que es la división nuclear completa. Porque al final vamos a tener el proceso de citocinesis, que es la división del citoplasma, quedándome dos células divididas. Si yo observo esto en una técnica de microscopía donde nosotros, por ejemplo, en células vegetales le colocamos algunas tinciones para poder observar las etapas de la mitosis, en microscopio se pueden ver de la siguiente forma. Si ustedes se dan cuenta acá, miren la metafase cómo se ve. Se observa aquí lo que es el ecuador, la línea ecuatorial. Y se observan, ¿cierto?, los cromosomas alineados ahí, concentrados ahí. Observen aquí, por ejemplo, esta anafase donde las cromátidas hermanas se están separando. Acá se ve, ¿ven? Acá, miren. Esa. ¿Qué más tengo acá? Miren acá. Acá yo estoy observando, ¿cierto?, la telofase donde el material genético que está acá se está nuevamente descondensando y se observa que hay un orden acá y se observa que hay una especie de membrana que es la que voy a marcar. ¿Qué quiere decir eso? Que se está formando nuevamente la membrana del núcleo. ¿Ya? ¿Qué más tengo aquí? Miren acá la anafase, miren la anafase temprana, se está separando y miren la anafase tardía, ya tiene mucha más separación. Todo eso es separación. Miren aquí la interfase, el material genético está muy descondensado y se observa esta pequeña zona que era el nucleolo. Durante la interfase el nucleolo estaba, pero miren durante la profase, no existe el nucleolo porque el nucleolo se desintegró. Y allí está un poco, ¿cierto?, la membrana del núcleo. ¿Ya? Entonces, como dije recién, la citocinesis es la división del citoplasma, en el cual vamos a dividir a la célula en dos. Acá el proceso de citocinesis va a depender si la célula es animal o vegetal. De hecho, lo que es interfase y lo que es mitosis, tanto la célula animal como la célula vegetal lo hacen igual. No hay mucho problema en eso. Sin embargo, en la citocinesis o citodiéresis animal y vegetal hay muchas diferencias. Por ejemplo, en la citocinesis animal hay unas proteínas que van a trabajar en ahorcar esta célula en el medio para poder provocar esta separación. Es como cuando ustedes inflan un globo y después como que lo van enrollando y al final el enrollar provoca que este globo se rompa. Si tienen buena suerte van a tener dos globos. Esa es la idea. En cambio, aquí está. En cambio, en la citocinesis vegetal hay un organelo que se llama aparato de Golgi que me va a generar algunas moléculas, en este caso serían eh, moléculas de carbohidratos en este caso, ¿ya? Y me va a generar una pared acá. Entonces el aparato de Golgi va a generar estos carbohidratos y estos carbohidratos se van a ir pegando en esta membrana, en esta pared, perdón, y me va a generar célula hija. Es como cuando, por ejemplo, ustedes en su casa quieren dividir, por ejemplo, la pieza suya con la de su hermano y su mamá dice, ah, ya, entonces haré una pared. Entonces esa pared va a dividir esta pieza en dos. Es lo mismo que sucede en la célula vegetal. Al final del ciclo celular, entonces, vamos a tener lo mismo que al inicio, 2N porque son dos juegos cromosómicos, 2C porque son dos entidades de cromosoma. Ahora la pregunta es por qué la mitosis es importante. Cuando nosotros crecemos, cuando nosotros nos hacemos una herida, cuando nosotros nos cortamos, la mitosis es súper importante porque gracias a eso nosotros podemos hacer la curación de las heridas. En otras células, la mitosis es muy importante para lo que es la reproducción. Por ejemplo, célula que tenga núcleo, que es eucariota y que es unicelular, obviamente les sirve para lo que es la reproducción. Por ejemplo, a las plantas, el hecho de crecer
ocupan la mitosis para poder aumentar su, su tamaño de la hoja o el tamaño de sí misma, o también, ¿cierto?, la reproducción. En nosotros que somos eucariotas, que somos pluricelulares porque tenemos muchas células y tenemos reproducción sexual, esto nos sirve para lo que es el crecimiento. Aumentamos el número de células, por ende estamos creciendo. Renovación celular, constantemente estamos renovando nuestras células, constantemente cuando nos hacemos heridas, también estamos renovando las células. Chicos, hasta aquí más o menos vamos a quedar en esta clase. Les enviaremos la guía de esta clase para que ustedes la puedan desarrollar. Pero para que ustedes puedan desarrollar esta guía, necesito, y también con la profesora Cecilia, necesitamos que ustedes descarguen una aplicación en lo que es la App Store, si tienes iPhone, o lo que es Google, lo que es la aplicación de Google. Ya si tu celular es un smartphone de los que usualmente utilizamos, y la aplicación se llama División Mitótica 3D. Si tú puedes descargar esta aplicación, vas a descargar también una cartilla que se llama guía. ¿Ya? Y vas a trabajar con eso. En la guía que les enviamos nosotros aparecen esas imágenes de cartilla. Y con eso ustedes van a poder enfrentar y poder caracterizar lo que es la etapa del ciclo celular. Entonces, chicos, durante esta semana vamos a trabajar con lo que es el ciclo celular mitótico. Vamos a trabajar y reflexionar acerca de eso, porque la próxima semana vamos con el ciclo celular meiótico. Un beso para todos ustedes, un abrazo para todos ustedes, que les vaya muy bien. Ustedes saben que las consultas son todas contestadas, tanto en correo, ¿cierto?, como lo que es Classroom y obviamente los que son de mi curso con lo que es las redes sociales. Así que nos vemos en la próxima clase y que les vaya muy bonito. Nos vemos.